Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy vamos a tocar el tema de la Guerra de Independencia de Texas. Ok, ¿qué es esto? Si bien el territorio mexicano anteriormente no se encontraba territorialmente como está hoy en día, sino que era mucho más extenso. Toda la franja que hoy es la línea que divide entre México y Estados Unidos no era la división territorial. México se extendía aún más, territorios que eran de California, Arizona, Nuevo México y Texas pertenecían a México. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, por mucho tiempo el poder se centralizó. Todo se encontraba en el centro del país y esta franja del norte de México o de la Nueva España se encontraba deshabitada, se encontraba con muchas carencias, pocos pobladores, y era como que un espacio que no le prestaba tanta importancia al gobierno, tanto de la Nueva España como posteriormente el de México Independiente. Entonces, ¿dónde empieza todo? Pues todo empieza con el banquero Moses Austin de Virginia. Él tenía fuertes intereses en el territorio de Missouri, con la ayuda del barón de Bastrop, Felipe Enrique Neri y Erasmo Seguín. Diseñaron un proyecto para atraer colonos estadounidenses a la región que fronteriza entre México y Estados Unidos. Eh, Hecho que ayudaría a la Nueva España a desarrollar el territorio. En 1820 solicitó una concesión española para asentar a 300 familias originarias de Missouri en territorio tejano. La idea de Moses Austin era que establecer familias norteamericanas en el norte de México con la intención de que el país se desarrollara, pero también con la doble intención de que años más adelante se pudiera anexar a Estados Unidos. La corona española sí da esta concesión, pero ya no se la da a Moses Austin, sino se la da a Steve Austin, que era su hijo. Tras la muerte de Moses, Steve Austin empieza con este proyecto de poblar Texas, de hacerla una zona comercial mucho más atractiva y una zona que fuera explotada porque México no la estaba explotando como tal, todo el poder estaba centralizado, solamente las ciudades que estaban en el centro del país es las que se habían desarrollado como tal. Entonces empieza este proyecto por mucho tiempo, pero empezaron las disputas por este territorio porque ya cuando llega al poder Antonio López de Santana, él no reconoce estos acuerdos, estos tratados que había de la corona española con, eh, con Steve Austin. Entonces ahí empieza el conflicto principalmente. Eh, entonces empieza una insurrección en contra de Antonio López de Santana, sobre todo en el estado de Zacatecas. A la sazón de convertirse en departamento, se lanzó contra el gobierno centralista en 1835. También Zacatecas quería buscar de alguna manera una independencia, pues son zonas que estaban marginadas y no eran eh, protegidas de cierta manera económicamente y socialmente por el gobierno, que todo lo había centralizado. La insurrección fue reprimida brutalmente y los civiles fueron masacrados por ciento. Este fue el inicio de la serie de rebeliones a cuyos participantes Santana declaró traidores a la patria. Es decir, varios poblados, varias zonas del norte del país empezaron a manifestarse en contra de Antonio López de Santana, del gobierno de Santana. ¿Por qué? Porque los recursos no estaban centralizados. Y esto aunado que también empezó esta ideología por parte del gobierno norteamericano de que los tejanos tenían que buscar su independencia, de que era mejor tener un sistema más parecido a lo que es Estados Unidos, empezaron estas movilizaciones y estas revueltas.
Eh, los tejanos se sentían afrentados por el encarcelamiento de Steve Austin. Eh, Entre todas estas rebeliones, Steve Austin fue encarcelado y aunado a eso la represión que hubo en Zacatecas, exhortaron a desarmar las milicias, las órdenes de repeler nuevos inmigrantes y particularmente por la abolición de la Constitución Federal. Ellos no estaban de acuerdo con la Constitución, ellos no estaban de acuerdo con la represión que había en el gobierno de Santana y aunado a eso, pues ellos tenían una imagen positiva de Sting Austin, porque pues él logró que las colonias norteamericanas se pudieran establecer en Texas, cosa que al encarcelamiento de Austin, pues eso mermó en la población, llevó consigo a que la población se rebelara en contra de Santana. La gota que derramó el vaso fue el asesinato de un colono norteamericano a manos de los soldados mexicanos. Tras una pequeña consulta, la provincia de Texas decidió levantarse en armas contra el gobierno de México. Y ahí empieza una serie de conflictos que se dan por toda la frontera norte. En lo que es actualmente Nuevo León, lo que es Tamaulipas, El Paso, Texas, San Antonio, El Álamo, que fueron los principales sitios donde se empezaron a dar batallas como tal. El 20 de abril ambas tropas se enfrentaron en el río San Jacinto en actualmente Estados Unidos. Santana se alegraba que por fin tener frente a las tropas rebeldes y esperaba refuerzos que no llegaron como tal. Realmente la gente estaba enardecida, estaba molesta, estaba pues ante la represión de Santana había esta necesidad de separarse del gobierno mexicano. Para mala suerte de los rebeldes, Cos, un militar de Texas, llegó a reforzar, perdón, un militar mexicano llegó a reforzar a Antonio López de Santana, trayendo otros 540 soldados, que se sumaron a los 1200 que estaban al mando de López de Santana. Pero esta batalla como tal, sobre todo la de San Jacinto y las que se libraron en el Álamo y en San Antonio, pues trajeron y terminaron más bien con la captura de Antonio López de Santana. Los colonos tejanos se hicieron de Antonio López de Santana, lo tuvieron prisionero, lo torturaron y es entonces cuando el 14 de mayo de 1836 se firma un tratado de paz entre los tejanos y y el ejército mexicano para conseguir la liberación de Antonio López de Santana. Con Santana prisionero, sus captores forzaron a firmar el Tratado de Velasco el 14 de mayo de 1836. El tratado reconocía un cese a las hostilidades entre los ejércitos mexicanos y los colonos tejanos, haciendo que el ejército mexicano retrocediera al sur. Todo esto a cambio del respeto a la vida de Antonio López de Santana, quien aún era el presidente de México con licencia para dirigir al ejército mexicano, el cual había obtenido justamente para poder mandar estas tropas. Entonces, así es como se pierden los territorios sobre todo el territorio de Texas y se llega, donde se pierde el territorio de Texas y se logra la independencia a través de un tratado, el Tratado de Velasco, con la intención de que no asesinaran a Antonio López de Santana, que Antonio López de Santana pudiera librar pudiera obtener su vida y que no lo fueran a asesinar. Y justo esto se junta con otro acontecimiento que se dio gracias a las demandas de un pastelero francés que tenía su local en la colonia Tacubaya, en la Ciudad de México, y lo que desembocaría más adelante en un conflicto entre franceses y mexicanos por la indemnización de unos pasteles, también conocida como la Guerra de los Pasteles. Bueno chicos, espero que hasta aquí les haya gustado el tema, les haya sido gratos y así es como Texas logra su independencia
y años más tarde se anexaría a Estados Unidos, pero ese es otro tema que veremos más adelante. Cualquier duda que tengan pueden dejarlo aquí abajo en la caja de comentarios y en cuanto yo lo vea pues estaré contestando. Espero que haya sido muy grato esta información. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.